ya es hombre, entonces le quedaba un poco de trabajo porque cambio hormonal y todo esto. Fuimos primeramente porque como mi compañera iba a la parte de que había vamos a poner un poco en lo que es la PrEP y la PEP. ¿Sabéis lo que es la PrEP y la PEP? ¿Alguno? Sí. La una es la posición, ¿no? Y la otra es por después de posición. Después de ponerte aquí, ¿vale? Aquí tenemos, que se ha metido arriba, pero no hagáis caso, ¿vale? Aquí tenemos la diferencia entre la PrEP y la PEP. La PrEP es posición. Tú la tomas una pastilla cada día, en dosis 2, 1, 1. Esa es la toma que tú tienes, 2 mañanas, una tarde, una noche. ¿Vale? Como todos los días, ¿te vas a empezar a ver? Todos los días. Después se va reduciendo. Para que tú tengas en tu organismo ya la continuación. Porque si no, ¿Verdad que te sabe? después, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir para tú poder adquirir ese medicamento, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. La efectividad es de un 98% contra este tipo de enfermedad. Ten en cuenta que el VIH parece que ya está erradicado o que ya no es una cosa que sea dañina dentro de la sociedad, pero hay mucho, hay demasiado. Y las exposiciones que se tienen durante, por ejemplo, el sexo, que ahora vamos a hablar, o has tenido esa relación sexual y la persona te dice todo eso, ¿no? Pero se suele dar. Son 72 horas. Si tú pasas después de esas 72 horas, tenemos que ver. ¿Qué pasa bien? Entonces tienes que tener muy bien en tu cabeza que el número de horas te cuenta. Cuanto más horas, más difícil será, ¿vale? Menos resultados tendrás, ¿vale? Lo de al lado son... Sí, pero es una pregunta. Vale. Empiezo. Sí, hacer preguntas. No, te voy a hacer una pregunta. En el caso de que alguien tenga VIH positivo tal cual, ¿tú a dónde, cuál es la puerta de entrada? Porque imagino que al final de no pueden ir. A eso vamos ahora. Vale. Ahora hablamos de... Todo en términos hospitalarios, todo se hace en términos hospitalarios. Hay centros donde la PrEP sí te la dan, centros especializados, pero la que tú tienes, la de urgencias, vamos a decirlo, tú entras por la puerta de urgencias. Tú entras allí, das tus datos, he tenido una relación sexual con riesgo de VIH y te lo tienen que dar. Es gratuito, no me había olvidado decirlo, es gratuito desde 2019. ¿Vale? O sea, hace nada. 6 años. Nada, eso no es nada para lo que llevamos, con todo lo que llevamos. Esto no es nada. Esto, me vengo un poco más atrás. Esto que yo estoy exponiendo aquí fue el PCG. Y lo hice con un profesor que también, entonces me ayudó muchísimo a hacer todo esto. Una de las cosas que estuvimos haciendo fue entrar en YouTube y hacer una recapitulación de vídeos en español sobre la PrEP y la PEP, donde los resultados os sorprenderían. No hay, en español hay un montón, pero de españoles hay 2. Y yo hice una revisión de 120 vídeos. 2 de 120. Uno de
Ministerio de Sanidad y otro de una chica, una blogger, que además tenía, creo que son 42 visitas, y 0 me gusta, no de comentarios, nada. Y en cuanto a comentarios, como curiosidad, os diré que la gente lo que preguntaba es si te podías quedar embarazada, con eso, si podías, que como si fuera una píldora anticonceptiva, si podías contagiarte, voy a hablar mal, ¿vale? Podías contagiarte a través, o sea, por detrás, ya, ese tipo de cosas. Después de que la chica, el chico, el chique, te diera toda la información que tienes, tú preguntas eso, o sea, a donde llega la desinformación que tenemos. Ahí va yo con lo que el trabajo en sí, ¿vale? Bueno, volviendo al tema, los hallazgos son las drogas más usadas en el chemsex. El chemsex es el sexo consensuado con personas con la utilización de algunas especiaciones. El más conocido, porque teníamos el poder, que se lleva usando, pues, no sé de cuándo, pero hace muchos años, y que ahora está de moda. Y ahora está de moda entre adolescentes. Por mi amiga. Pues es lo más normal, eso es lo más normal que te va, lo más light que te vas a encontrar. Además, huele de una manera particular, tú estás en una discoteca y te huele, te llega, te huele. Es muy particular, hermano. Con este tipo de drogas no te desinhibe, todo es más guay, todo vale, pero también aumentan los contagios de TS y aumentan los contagios de VIH. Desgraciadamente, porque la no se habla bien, está todo el mundo y demás, y además lo comen con el alcohol, la fiesta y demás, y no la comunicación no es buena. Dale la siguiente televisión. Vale. El tratamiento en España es gratuito, como os he dicho, ¿vale? Y tiene una serie de requisitos, ¿vale? Que lo voy a leer porque no me acuerdo. Vale. Tenemos que los requisitos: ser hombre de sexo con hombre, ¿vale? Como se llama en el algoritmo nuestro, es HSH, ¿vale? Por si lo veis en alguna parte. Mujeres trans o trabajadoras sexuales. Eso por un lado, ¿vale? Ese tipo de personas pueden llegar a esa indicación. Tú no quiere decir que tú, como una persona normal, no puedes, ¿vale? En el último año tiene que haber tenido más de 10 parejas sexuales diferentes. O sea, tienes que probar ella como una compañera enfermera, te va a hacer una especie de... Perdón. Sí. ¿Para tener la pastilla tú tienes que tener más de 10 parejas? Sí. O estar en una situación de riesgo, ¿vale? Haber practicado sexo anal sin condón, haber consumido drogas durante relaciones sexuales, o sea, el chemsex, lo que vamos, haber tenido al menos una ITS bacteriana, ¿vale? Que no sea de virus, como el papiloma, por ejemplo, el papiloma es un virus, ETS bacteriana, gonorrea, sífilis, verrugas también, ¿vale? Haber tomado PEP tras una relación. Tú tienes una relación, lo que yo he dicho antes, tienes la relación, cuantas más horas pasan, más en riesgo estás, llegas tarde. ¿Y qué tiene que cumplir todo eso? Al menos 3. Sí, Porque no le da a cualquiera la pastilla, no le da a cualquiera que vaya. Al menos 3. Tú ten en cuenta que la mayor parte de la gente que toma PrEP ya ha estado expuesto. O ha estado expuesto o se ha encontrado en situación de riesgo. Tipo, he entrado en una sauna, sabemos que una sauna gay, no suena gay. La gente desnuda. Para que no lo sepa. Tú vas a un sitio a la educación, pero que haya todo oscurito, ¿eh? Esa es la gente desnuda. Jesús, probará así para esto, ¿eh? Sí. Bueno, vas a un sitio de hecho y tienes pues esa exposición, ¿vale? Pues normalmente es la PEP, ¿vale? Se da en urgencia hospitalaria, como ya he dicho, gratuito también, disponible para cualquier persona, incluso sin cumplir un requisito, esto es una urgencia, ¿vale? Es como una pastilla anticonceptiva. Esto es la urgencia de la pastilla anticonceptiva que tomamos las mujeres para estar embarazadas todos los meses, ¿vale? Esta es la urgencia. Y debe iniciarse antes de la separación. El riesgo de todo esto es con ribotril, ¿vale? Dale la siguiente, aquí va a estar la PEP. Todo esto que yo estoy poniendo, todas las infografías que estáis viendo, hay, por el Ministerio de Sanidad, hay 2 dossiers bastante chulos si los queréis los tengo.
Sobre la Previa B por una parte y luego sobre el CHEMSE hay unos 72 páginas, que aunque sea una cosa que parezca de otro mundo, o sea, que no lo sepamos lo que es ni nada, está súper registrado ya todo está súper controlado, que me pareció bastante guay. Nosotros tuvimos, mi compañera y yo, en octubre del año pasado, tuvimos las charlas estas de Sevilla y era como una formación que hicimos donde se habló muchísimo sobre el CHEMSE, muchísimo, pero muchísimo, que yo no me lo esperaba. Y las prácticas que te hacen allá para llevar a todo esto, ¿vale? Pues lo que hemos dicho antes, financiado por el Estado de 2019, se da en urgencia hospitalaria gratis y debe iniciarse antes de las 72 horas. Es lo más clave que tenéis que tener en cuenta. Lo demás ya viene que si requisitos en cuanto a analítica y demás, hay la gente que tiene alguna enfermedad que te puede deprimir inmunológicamente, todas esas cosas, embarazadas, todo eso ya es un tema aparte, ¿vale? Pero personas normales, corrientes, como todos, esas son las condiciones, ¿vale? Siguiente. Aquí hablamos ya del sexo, ¿vale? En cuanto a mí es un tema que me encanta. A mí el tema de la sexualidad me gusta mucho y la profilaxis y demás, en cuanto al CHEMSE, tú lo tienes que tener demasiado en cuenta. Ten en cuenta que cuando tú te describes, tú no vas a pensar, no vas a disociar totalmente y el riesgo es muchísimo mayor. Lo que veis abajo, no sé si se ve bien, la guía de la buena práctica del CHEMSE es lo que yo os he dicho antes. La empresa se llama Sexita y la guía está muy bien, hay que darle un poquito de tiempo, la verdad, porque es 72 páginas, pero tiene aparte todas las actividades que ellos hacen para que todo esto no ocurra. O sea, hay desde el apoyo psicológico para quitarte de eso, porque también hay mucho riesgo de gente que se mete en ese mundo y acaba drogadicto. Entonces, yo conozco casos que han venido a consulta, no ni nada, sino que era una persona que solo podía practicar sexo haciendo sexo. Drogado. Solo eso. Entonces era como, no estás disfrutando de tu propia sexualidad porque si no te deja esto, que tú lo has usado para disfrutar tu propia sexualidad. Entonces era la ventanilla que se pone en la cola. Era bueno. Lo de arriba son pequeños dos artículos que he visto por la prensa que me pareció, por ejemplo, en la vida, que el libro del CIENSE fue declarado problema de salud pública en Barcelona y Madrid en 2017. Para que haya tanto desconocimiento sobre esto, fue problema de salud pública en todas las grandes ciudades de España. Así que hasta ahí llega, hasta ahí puede abarcar todo esto que está escrito. Siguiente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Supongo que la mayoría estáis dentro del colectivo. Desde aquí se propone una serie de cosas que se hablan también en las diferentes, en los hospitales y demás, las charlas que dan los profesionales y demás, que allí tenéis lo que sacamos nosotros, claro, que es crear nuestros propios contenidos, como hacemos profesionales para traerlos a vosotros y seguir formándonos y que sea, sí que haya simbiosis, ¿sabes? Exigir información de calidad, como he dicho, no es un sitio de información de calidad. Le preguntas al ChatGPT y te la prueba, le preguntas al ChatGPT una vez te dice una cosa, otra vez te dice otra. Y tú dices, ¿a quién me creo? Tampoco lo puedes modificar. Una Wikipedia que tú entras y puedes modificar todos los datos, así no. Y la mayoría de los adolescentes se fían de esas inteligencias ahora. Entonces la desinformación no solo desinforma, sino que actúa sobre la salud pública. Formar a profesionales para hablar sin tabú. ¿Por qué vamos a hablar de sin tabú? ¿Por qué vamos a hablar de tabú? Sí, estamos en una sociedad diferente. Entonces yo el profesional que traigáis, que por lo menos esté concienciado por el movimiento. Lo demás, ya os dejo a vuestro criterio, pero por lo menos que esté concienciado por el movimiento y que os lo llevéis para ahí. Y luego empoderar a nuestra manera con herramientas reales, lo que se quiera. Darle apoyo psicológico, desde que tengáis, que se pueda tener a lo mejor a alguien, un psicólogo, alguien que os apoye por ese camino, o que tengáis alguna duda, tengáis un enfermero médico al que podáis recurrir, para que no os desinformen, os informen siempre. ¿Vale? Es muy cortito, porque yo pensaba que lo habría dado así, como que lo he hecho muy cortito.
otro más de la GTS, más 8, donde pongo un montón de imágenes súper desagradables para que los adolescentes me hagan caso. De hecho, lo pregunté en la facultad, ¿qué hago para que me hagan caso? Ponte imágenes desagradables, un pito que se cae, porque eso es lo que les llama la atención y te escuchan. Es que es cuando te escuchan. Con los adultos es más fácil, pero con ellos es que tiene que ser así. Entonces, la parte de la GTS sí que tengo un día. Yo lo quiero hacer PG, así que os invitamos, el 5 de julio es nuestro, os invitamos a venir y nada, gracias por invitarme.